4 horas, 17 minutos y 42 segundos. Ese fue el tiempo exacto que Lupita González corrió, empujando a su hermano Toño, quien está en silla de ruedas. Imagínense, 42 kilómetros bajo el aguacero, con una rodilla que le rogaba a cada paso que parara, que ya no podía más. Pero lo que nadie sabe es quién estaba esperando a Lupita y a Toño en la meta, y por qué esa persona lloraba a mares. Esta es una historia sobre llegar a la meta, pero no de esas metas que se miden con cronómetros fríos y calculadores, sino de las que se miden con lágrimas calientes, de emoción, de esas metas que se cruzan, con un amor que lo puede todo, de esas metas que parecen imposibles, hasta que alguien, con valor, decide demostrar que no lo son. Lupita González tenía 38 años, cuando la vida le enseñó, de la manera más dura, que hay dolores que no se alivian con pastillas. Ni jarabes, ni inyecciones, se curan con movimiento, se curan corriendo. Pero eso lo aprendió mucho antes de aquella mañana lluviosa en la Gran Tenochtitlán. Lo aprendió cuando tenía 22 años, y su padre, su adorado padre, se fue por culpa del cáncer de pulmón. El médico le dio 6 meses de esperanza, pero solo duraron 4 meses viendo a su padre apagarse como una velita en la noche. 4 meses sintiéndose impotente, sin poder hacer nada. 4 meses sintiendo que la vida era una cruel broma. La mañana del funeral, Lupita salió de su casa antes de que cantara el gallo. No sabía a dónde iba, ni qué estaba buscando. Solo sabía que necesitaba urgentemente moverse. Empezó caminando, lento, con paso inseguro. Luego trotó un poco, como probando el terreno, y al final explotó y echó a correr. Corrió hasta que sintió que los pulmones le estallaban como globos inflados de más. Corrió hasta que las piernas le temblaron, amenazando con dejarla tirada en el camino. Corrió hasta que las lágrimas se secaron, dejándole el rostro como tierra agrietada por el sol, y cuando finalmente se detuvo, estaba a 15 kilómetros de su casa, 15 kilómetros, perdida, sin saber cómo volver, exhausta, sin aliento, pero por primera vez en 4 meses, sentía algo que no era dolor, sentía libertad. Ese día nació una corredora, una verdadera corredora, con el corazón latiendo a 1000. Durante los siguientes 8 años, Lupita corrió en las mañanas, antes de irse a trabajar, corrió en las noches, después de una larga jornada, corrió cuando estaba feliz y quería celebrar la vida, corrió cuando estaba triste y necesitaba desahogarse, corrió cuando no sabía qué sentir y buscaba respuestas en el viento. Completó su primera carrera de resistencia a los 25 años. ¡Qué orgullo! Tiempo, 4 horas y 45 minutos. No ganó nada, ni un trofeo, ni una medalla, ni un premio en efectivo. No rompió ningún récord, ni siquiera el suyo propio, pero cruzó esa meta, llorando como nunca antes, porque entendió algo profundo que cambiaría su vida para siempre. Cruzar una meta no se trata de ganar, ni de ser el primero. Se trata de terminar lo que empezaste, con honor y valentía. Se trata de demostrarte a ti mismo que sí puedes, que eres capaz de lograr lo que te propones. Se trata de transformar el dolor en puro movimiento, en fuerza, en esperanza. Durante los siguientes 7 años, Lupita corrió 12 carreras más. 12. Su mejor tiempo fue de 3 horas y 52 minutos. En la carrera de resistencia de Monterrey, no era profesional, no vivía de eso. No tenía patrocinadores, ni marcas que la apoyaran. Solo tenía sus piernas, su inquebrantable voluntad y una razón poderosa para seguir adelante.
Pero el cuerpo humano tiene límites, y a veces esos límites se rompen sin previo aviso. Fue en el kilómetro 35 de la carrera de resistencia de Guadalajara. Lupita sintió algo raro en su rodilla derecha, un crujido, como de huesos que se desencajan, un dolor agudo, como una puñalada. Siguió corriendo. Error. Al cruzar la meta, apenas podía caminar. Le dolía hasta el alma. El diagnóstico fue devastador. Menisco roto, hecho pedazos, cartílago dañado, irreparable. El médico fue claro, directo, sin rodeos. Puedes volver a trotar, suave, para mantenerte en forma, le dijo. Pero carreras de resistencia, olvídate, esos días se acabaron. Lupita tenía 33 años y la única cosa que la mantenía cuerda, que le daba sentido a su vida, le fue arrebatada de un plumazo. Los siguientes 2 años fueron oscuros, muy oscuros. Lupita dejó de correr, ya no le veía el chiste a nada, dejó de moverse, se quedó estancada en el mismo lugar, dejó de sentir, se volvió insensible al mundo que la rodeaba. Trabajaba como podía, haciendo la limpieza en casas ajenas, limpiando oficinas para ganarse la vida, limpiando los desastres de otros, mientras su propio desorden se acumulaba amenazando con ahogarla. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que siempre, siempre puede empeorar. Y 3 años después de su lesión, empeoró. Vaya que empeoró. Toño González era el hermano menor de Lupita, su adorado hermano, 6 años menor, 32 años. Albañil de corazón, le encantaba construir cosas, padre por elección, amaba a sus hijos con locura, esposo por amor, hasta que la vida los separó, y corredor. Por herencia familiar, le corría por las venas. Desde que era niño, Toño siguió los pasos de su hermana, literalmente, la imitaba en todo. Cuando Lupita corría por el barrio, Toño corría detrás, como un cachorrito. Cuando Lupita entrenaba para carreras de resistencia, Toño corría sus propios 10 kilómetros cada domingo, sin falta. Nunca fue tan rápido como ella, ni tan resistente, pero tenía algo que Lupita admiraba profundamente. Lo envidiaba. Tenía alegría, una alegría contagiosa. Toño corría sonriendo, como si le estuvieran haciendo cosquillas. Toño corría riendo, a carcajadas, sin importarle lo que pensaran los demás. Toño corría como si cada paso fuera un regalo, un milagro. Y siempre le decía a Lupita la misma cosa, una y otra vez. Un día vamos a correr una carrera juntos, hermana. Tú adelante, yo atrás, pero los dos, cruzando la misma meta, agarrados de la mano. Lupita siempre sonreía y le decía que sí, que algún día lo harían, pero ese día nunca llegó, o al menos eso parecía. El 15 de marzo de hace 3 años, Toño estaba trabajando en la construcción de una mansión en las afueras de la Gran Tenochtitlán. Era un proyecto grande, ambicioso, 4 pisos, impresionante, jardín enorme, con fuentes y estatuas, piscina, con cascada y todo. El dueño era Don Chente Herrera, un magnate de la construcción, con fama de tacaño y explotador, dueño de la empresa donde Toño trabajaba desde hacía 5 años. Ese día, Toño estaba en el 3er piso, a varios metros de altura, trabajando en un andamio, de esos que dan miedo. Un andamio que varios trabajadores habían reportado como defectuoso, peligroso. Un andamio que la empresa había prometido reparar. Lo juraron. Un andamio que nunca se reparó. Nunca. A las 2:47 de la tarde, el andamio, plum, colapsó de repente sin dar tiempo a nada. Toño cayó 9 metros, 9, como si se aventara de un edificio. 9 metros que cambiaron todo, para siempre.
Lo llevaron al hospital en ambulancia, con sirena y luces. Lupita llegó corriendo. ¡Qué ironía! Corriendo con una rodilla destrozada para encontrar a su hermano destrozado, hecho trizas. El diagnóstico fue definitivo. Una sentencia. Lesión medular T6, T7. Palabras que suenan a muerte. Paraplegia completa, sin posibilidad de recuperación. Toño González nunca volvería a caminar, nunca volvería a correr, nunca volvería a seguir los pasos de su hermana. Los siguientes meses fueron un infierno, un verdadero infierno. Toño pasó 3 meses en el hospital, sufriendo dolores inimaginables, 4 meses en rehabilitación, luchando por recuperar algo de movilidad, y luego, nada, el vacío, la oscuridad. La empresa de don Chente Herrera pagó la indemnización mínima legal, una burla, 120,000 pesos, una miseria, apenas suficiente para cubrir las deudas médicas, y eso con trabajos. No hubo disculpas, ni explicaciones, no hubo visitas, ni muestras de arrepentimiento, no hubo nada más que silencio, un silencio ensordecedor, y Toño se hundió en la desesperación. Primero perdió las piernas y la capacidad de moverse, luego perdió la esperanza y las ganas de seguir luchando. Luego perdió a su esposa, al amor de su vida, Laura, su esposa de 7 años, la madre de sus hijos. No pudo manejar la situación, la superó. Un año después del accidente, le dijo que se iba, que no podía más, no porque no lo amara, lo amaba con todo su corazón, sino porque no podía verlo así, destruido, amargado, perdido. Se llevó a los niños, a sus adorados hijos, Sofía, de 8 años, la luz de sus ojos, Carlitos, de 5, su pequeño campeón, visitas cada 2 semanas, si Toño quería, si se sentía con fuerzas, pero Toño no quería nada, no quería ver a nadie. Toño no quería salir de la cama, se negaba a enfrentar la realidad. Toño solo repetía la misma frase, una y otra vez, como un disco rayado. Ya no la hago, ya no la hago, ya no la hago. Lupita lo veía deteriorarse cada día, como una flor que se marchita. Vivían juntos ahora, bajo el mismo techo, en el pequeño departamento de Lupita, donde apenas cabían. Ella trabajaba haciendo la limpieza en casas ajenas, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sin descanso. Él se quedaba en cama, mirando el techo, sin hacer nada. Ella cocinaba, limpiaba, cuidaba, como si fuera su hijo. Él apenas comía, apenas hablaba, apenas existía, y cada noche, antes de cerrar los ojos, Lupita se dormía preguntándose lo mismo. ¿Cómo puedo salvarlo? ¿Cómo puedo devolverle la vida? ¿Cómo hago para que vuelva a sonreír? ¿Cómo puedo hacer que sus ojos brillen de nuevo? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Hace 2 años, Lupita González consiguió trabajo como empleada doméstica en una mansión de Lomas de Chapultepec. La casa pertenecía a don Chente Herrera, magnate de la construcción. El mismo don Chente Herrera, dueño de la constructora. El mismo don Chente Herrera, responsable del andamio que destruyó a Toño. Pero Lupita no sabía eso. Para ella, don Chente era solo otro patrón rico, otro hombre que pagaba bien y exigía mucho, otro rostro sin historia. Don Chente tenía 54 años, viudo desde hacía 2 años. Cáncer de mama se llevó a su esposa Elena. Trabajaba 16 horas al día, no porque amara el trabajo, sino porque el trabajo lo mantenía ocupado. Y ocupado significaba no pensar en Elena, no pensar en los errores, no pensar en el andamio que nunca reparó, porque don Chente sabía que el accidente de Toño fue su culpa, sabía que había ignorado los reportes de seguridad,
Sabía que había priorizado el cronograma sobre la vida humana y cada noche ese conocimiento lo devoraba, pero nunca hizo nada. Pagó una miseria, apenas para medio comer, cerró el caso y siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Lupita trabajó en la casa de Don Chente sin saber nada de esto. Limpiaba sus pisos, lavaba sus trastes, ordenaba su ropa, y nunca imaginó que estaba limpiando la casa del hombre que destruyó a su hermano. Pero la vida tiene una forma de conectar los puntos, aunque nosotros no los veamos. Fue un martes por la noche. Lupita estaba en casa, cenando con Toño. Bueno, ella cenaba. Toño miraba su plato sin comer, como todas las noches. La televisión estaba encendida. Un comercial apareció. Carrera de resistencia de la Gran Tenochtitlán. Primer domingo de diciembre, 42 kilómetros de gloria. Inscripciones abiertas. Lupita miró el comercial con nostalgia, recordando cuando podía correr, recordando cuando su cuerpo era libre, recordando cuando cruzar metas era posible, y entonces vio algo en la pantalla que la hizo detenerse. Categoría especial. Silla de ruedas asistida, para participantes con discapacidad motora y sus asistentes. Lupita miró a Toño. Toño miraba el techo, como siempre, y en ese momento algo se encendió en el cerebro de Lupita, una idea loca, una idea imposible, una idea que cambiaría todo. ¿Qué tal si Toño pudiera cruzar una meta en la carrera de resistencia? No corriendo, pero cruzándola, con su ayuda, con ella empujándolo, con ella siendo sus piernas. La idea era ridícula. Lupita no había corrido en 5 años. Su rodilla estaba destruida. Toño no había salido de casa en meses. Y empujar una silla de ruedas por 42 kilómetros era físicamente brutal. Pero Lupita no podía sacarse la idea de la cabeza. Esa noche no durmió. Se la pasó investigando en su teléfono. Categoría silla de ruedas asistida. Existía. Era real. Pocas personas la usaban, pero era legal. El asistente empujaba la silla durante todo el recorrido. El participante en silla de ruedas cruzaba la meta. Ambos recibían medalla de finalista. Lupita calculó las fechas. Faltaban 147 días para la carrera de resistencia. 147 días para entrenar. 147 días para prepararse. 147 días para hacer lo imposible. Y tomó una decisión. No le diría nada a Toño. No todavía. Primero tenía que saber si era posible. Primero tenía que probar que su cuerpo aguantaría. Primero tenía que demostrar que no era solo un sueño. La mañana siguiente, Lupita despertó a las 4:30 a.m., 1 hora antes de lo normal. Se puso ropa deportiva, ropa que no había usado en 5 años, y salió a correr. Los primeros pasos fueron agonía. Su rodilla gritó, sus pulmones ardieron, sus piernas temblaron, pero siguió. Corrió 2 kilómetros ese primer día, 2 kilómetros que se sintieron como 20, 2 kilómetros que casi la matan, pero cuando llegó a casa, sudando, llorando, apenas respirando, sonrió, porque había empezado, y empezar siempre es lo más difícil. Los siguientes días fueron brutales. Lupita entrenaba a las 4:30 a.m., antes de que Toño despertara, antes de que el sol saliera, antes de que el mundo la viera. Corría por las calles vacías, corría por los parques oscuros, corría sola con sus pensamientos, y cada paso dolía. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor de ver a Toño sin vida. Después de 2 semanas, Lupita enfrentó un problema. Correr era una cosa, empujar una silla de ruedas era otra. Necesitaba entrenar con peso, necesitaba simular las condiciones reales, necesitaba una silla de ruedas, pero las sillas de ruedas deportivas eran caras, muy caras. Lupita ganaba 12,000 pesos al mes, 8,000 iban a renta y comida, 2,000 a medicinas de Toño. Quedaban 2,000 para todo lo demás.
Una silla de ruedas deportiva costaba 25,000 pesos nueva. Imposible. Pero Lupita no buscaba nueva, buscaba usada. Y después de semanas buscando en internet, encontró una silla de ruedas de carreras usada. 8,000 pesos, en buen estado, vendedor en Toluca. Lupita no tenía 8,000 pesos, pero tenía tiempo. 4 meses para ahorrar, 4 meses de sacrificio, 4 meses sin gastar en nada más que lo esencial, y lo hizo. Durante 4 meses, Lupita ahorró cada peso. No compró ropa nueva, no salió a ningún lado, no se dio ningún gusto. Y mientras ahorraba, seguía entrenando, sin silla, pero con ingenio. Consiguió 3 sacos de cemento, 40 kilos cada uno. Los puso en un carrito viejo del supermercado y empezó a empujar. Los primeros días fueron brutales. El carrito pesaba 120 kilos con los 3 sacos. Lupita apenas podía moverlo. Sus brazos temblaban, su espalda gritaba, su rodilla lloraba con cada paso, pero no paraba, no podía parar. Cada vez que quería rendirse, pensaba en Toño, pensaba en sus ojos vacíos mirando el techo, pensaba en su voz diciendo, ya no la hago. Y la rabia la hacía seguir. No la rabia contra el mundo, la rabia contra la idea de que su hermano estaba perdido. Esa rabia se convertía en combustible. Esa rabia la hacía empujar más fuerte. Cada mañana, 4:30 a.m., en el jardín de la casa de Don Chente, porque el jardín era grande, porque nadie lo usaba tan temprano, porque era el único lugar donde podía entrenar sin que la vieran, Lupita corría en círculos, empujando el carrito con cemento, sudando, llorando, murmurando. Vas a cruzar esa meta, Toño, te lo prometo, vas a cruzar esa meta. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Lupita seguía entrenando. Día 30, ya podía correr 10 kilómetros, empujando peso. Ese día Lupita lloró de alegría en la ducha. 10 kilómetros, parecía poco, pero hace un mes apenas podía correr 2. El progreso era lento, pero era progreso. Día 45, ya podía correr 15 kilómetros. Ese día, una vecina la vio salir a las 4:30 a.m. Le preguntó a dónde iba tan temprano. Lupita sonrió y dijo que a caminar. No podía contarle la verdad. Nadie podía saber. No hasta que estuviera segura de que era posible. Día 60. Ya podía correr 20 kilómetros, medio maratón, con peso. Lupita recordó su primer medio maratón hace 15 años. Lo corrió en 1 hora 50 minutos, sin peso, joven, sana. Ahora, a los 38, con una rodilla destrozada, empujando 120 kilos, lo hacía en 2 horas 30 minutos, más lento, mucho más lento, pero lo hacía, y eso era lo único que importaba. Día 75. Algo cambió. Lupita notó que su cuerpo se adaptaba. El dolor seguía ahí, pero era diferente. Era un dolor familiar, un dolor que conocía, un dolor que ya no la asustaba. Su rodilla crujía cada mañana, pero sostenía. Sus brazos temblaban cada empujada, pero empujaban. Su espalda gritaba cada kilómetro, pero aguantaba. El cuerpo humano es increíble cuando tiene una razón para hacerlo. Y Lupita tenía la mejor razón del mundo. Día 90. Ya podía correr 30 kilómetros. Ese día, Lupita se permitió creer que era posible, creer que podía hacerlo, creer que Toño cruzaría esa meta. 30 kilómetros era el punto donde la mayoría de los corredores de la carrera de resistencia quiebran. Es donde el cuerpo dice, basta. Es donde la mente empieza a negociar. Es donde el sueño se convierte en pesadilla. Pero Lupita pasó ese punto, con peso, con dolor, con lágrimas, pero lo pasó. Y eso le dio la confirmación que necesitaba. Podía hacerlo, iba a hacerlo. Toño iba a cruzar esa meta. Su rodilla dolía cada día,
pero cada día dolía menos que ver a Toño sin esperanza. El día 120, Lupita finalmente tuvo suficiente dinero. Viajó a Toluca. El viaje duró 3 horas en autobús. 3 horas pensando en todo lo que podía salir mal. ¿Qué tal si la silla no servía? ¿Qué tal si el vendedor era un estafador? ¿Qué tal si 8,000 pesos, 4 meses de sacrificio, se perdían en un segundo? Pero cuando llegó a la dirección y vio la silla, supo que había valido la pena. Era una silla de carreras usada, marca Top End Eliminator, modelo de hace 5 años, pero en excelente estado. El vendedor era un hombre de 50 años llamado Roberto. Había corrido 3 carreras de resistencia empujando a su esposa con esclerosis múltiple. Ahora su esposa había fallecido y él quería que la silla tuviera una nueva vida, una nueva historia, una nueva meta que cruzar. Cuando Lupita le contó para qué la quería, Roberto lloró. Le contó sobre Toño, sobre el accidente, sobre la depresión, sobre el plan de 147 días. Roberto escuchó en silencio y cuando Lupita terminó, dijo algo que ella nunca olvidaría. «Tu hermano va a cruzar esa meta», le dijo Roberto, «porque tú no eres una corredora, eres una guerrera, y los guerreros siempre terminan lo que empiezan». Roberto le cobró 7,000 pesos en lugar de 8,000. Le dijo que guardara los 1,000 para vendajes y gel para la rodilla. Los iba a necesitar. Lupita regresó a la Gran Tenochtitlan con la silla. La escondió en un almacén cerca de la casa de Don Chente. No podía llevarla a casa. Toño la vería. Y Toño no podía saber. No todavía. Faltaban 27 días para la carrera de resistencia. Y Lupita tenía que hacer algo que la aterrorizaba. Tenía que decirle a Toño. Pero antes de eso, algo pasó. Algo que cambiaría todo. Era un sábado por la mañana, 4:30 am. Lupita estaba en el jardín de Don Chente, entrenando como siempre, empujando la silla vacía por el césped, llorando como siempre, murmurando como siempre. No sabía que alguien la observaba. Don Chente Herrera no podía dormir esa noche. Insomnio, como muchas noches. La culpa no lo dejaba descansar. Desde la muerte de Elena, las noches eran peores. Elena siempre le decía que trabajaba demasiado. Elena siempre le decía que ignoraba lo importante. Elena siempre le decía que algún día se arrepentiría. Y tenía razón. Don Chente se arrepentía de todo. De no haber pasado más tiempo con ella, de no haber reparado ese andamio, de no haber sido mejor persona. Esa noche caminó hasta la ventana de su habitación. Vio luz en el jardín. Extraño, eran las 4:30 am. Nadie debía estar ahí. Don Chente bajó silenciosamente, abrió la puerta del jardín y vio algo que lo dejó paralizado. Su muchacha, Lupita, en ropa deportiva, empujando una silla de ruedas vacía por el césped, corriendo en círculos, sudando, llorando, murmurando algo que apenas podía escuchar. «Vas a cruzar esa meta, Toño. Te lo prometo». Don Chente se quedó inmóvil, observando, sin entender quién era Toño. ¿Por qué Lupita estaba haciendo esto? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué prometía? Don Chente no dijo nada. Se quedó en las sombras, mirando, y algo en su pecho empezó a doler de una forma diferente. Los siguientes días, Don Chente investigó, discretamente, sin que Lupita supiera. Revisó los archivos de recursos humanos. Lupita González, muchacha desde hace 2 años. Dirección, un departamento pequeño en Iztapalapa. Familiares registrados, un hermano llamado Toño González. Toño González, el nombre le sonó familiar, demasiado familiar. Don Chente buscó en los archivos de su empresa y encontró lo que temía. Toño González, albañil, empleado desde 2018 hasta 2022. Accidente laboral, 15 de marzo de 2022. Causa, colapso de andamio en obra de Lomas de Chapultepec. Resultado,
lesión medular T6, T7, paraplegia completa, indemnización pagada, una miseria, apenas para medio comer, caso cerrado. Don Chente sintió que el mundo se derrumbaba. El hermano de su muchacha, el hombre que él había destruido, el hombre por cuya lesión él era responsable, vivía con Lupita, la mujer que hacía la limpieza en su casa, la mujer que estaba entrenando en su jardín, la mujer que intentaba hacer lo imposible por su hermano. Don Chente guardó los archivos, cerró la computadora y lloró. Por primera vez en años, lloró por Elena, lloró por Toño, lloró por todos los errores que había cometido, lloró por la persona en que se había convertido, pero las lágrimas no cambian nada, solo las acciones, y Don Chente todavía no sabía qué hacer. Faltaban 25 días para la carrera de resistencia. Lupita seguía entrenando, Don Chente seguía observando. Cada mañana, a las 4:30 am, Don Chente Herrera miraba desde su ventana. Miraba a Lupita correr, miraba a Lupita llorar, con ganas, miraba a Lupita prometer, y cada mañana la culpa le pesaba más. Un día Don Chente encontró algo en el escritorio de la cocina, un formulario de inscripción, carrera de resistencia de la Gran Tenochtitlán, categoría, silla de ruedas asistida, participante, Lupita González, asistido, Toño González. Motivo de inscripción: mi hermano sueña con correr una carrera de resistencia y yo voy a correr por los dos. Don Chente leyó esas palabras 3 veces. Mi hermano sueña con correr una carrera de resistencia. Yo voy a correr por los dos. Y algo dentro de él se rompió, o quizá se reparó. Es difícil saber la diferencia. Faltaban 20 días. Lupita finalmente encontró el valor para decírselo a Toño. Llegó a casa después de chambear, con la silla de ruedas deportiva, nuevecita. Toño estaba en su cama, como siempre, mirando el techo, como siempre. Lupita entró con la silla, la puso frente a él. Toño miró la silla, luego miró a su hermana. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu silla para la carrera, respondió Lupita. Vamos a correr 42 kilómetros juntos. Toño no entendió, no procesó, no reaccionó. Solo se quedó mirando, con los ojos bien abiertos. Lupita le explicó todo. Los 147 días de entrenamiento sin falta, los 4 meses ahorrando, peso por peso, las mañanas a las 4:30 am, madrugando, el dolor en la rodilla que no la dejaba en paz, las lágrimas a escondidas, las promesas a grito pelado, todo. Cuando terminó, Antonio estaba llorando, a mares, por primera vez en meses. Era un río. No, dijo, no puedo, ya no la hago. Lupita se sentó junto a él, tomó su mano. Toño, dijo, tú siempre quisiste correr una carrera de resistencia conmigo. Yo adelante, tú atrás, los dos cruzando la misma meta. ¿Te acuerdas? Toño asintió llorando. Sin consuelo. Bueno, dijo Lupita, el plan cambió un poco. Yo empujando, tú adelante. Pero la meta es la misma y la vamos a cruzar juntos. Toño no respondió. No podía. Las palabras no salían. Se atoraban. Solo las lágrimas. Caían sin freno. Lupita lo abrazó. Lo abrazó como cuando eran niños. Lo abrazó como cuando su padre se nos fue. Lo abrazó como si en ese abrazo pudiera transmitir toda la esperanza que él había perdido. Y después de un largo silencio, Toño susurró: está bien, vamos a hacerlo. Los siguientes 20 días fueron intensos. Lupita entrenó con Toño por primera vez. Él en la silla, ella empujando. Era diferente a empujar el carrito del mandado. Era más pesado. Claro, era más difícil, por supuesto, pero era real, muy real. Era Toño, era su hermano, y eso hacía que todo valiera la pena. Cada gota de sudor. El primer día de entrenamiento juntos fue un desastre hermoso. Toño no había estado afuera en meses.
El sol le dolía en los ojos, lo deslumbraba. El ruido de la calle lo abrumaba, lo aturdía. Las miradas de la gente lo hacían querer esconderse bajo una piedra. Pero Lupita no lo dejó, ni lo dejó caer. Sigue adelante, le decía. No mires a nadie más que a mí. Yo soy tus piernas ahora. Tú solo tienes que estar presente. El segundo día fue un poco mejor. Un poquito. Toño empezó a notar cosas que había olvidado. El olor del pasto recién cortado. ¡Qué delicia! El sonido de los pájaros en la mañana. Una sinfonía. La sensación del viento en la cara. Una caricia. Cosas simples que había dado por sentadas antes del accidente. Cosas que ahora parecían milagros pequeños. Un regalo divino. El tercer día, algo cambió. Radicalmente. Lupita lo llevó a un parque donde solían correr juntos cuando eran jóvenes. El parque de los viveros de toda la vida. El mismo parque donde Toño le había dicho por primera vez que quería correr una carrera de resistencia con ella. Toño miró los senderos, miró los árboles, miró a los corredores pasando a toda velocidad y por primera vez en 3 años sintió algo que no era dolor, una sensación extraña. Sintió nostalgia, sí, nostalgia, pero no la nostalgia que destruye. No, señor, la nostalgia que motiva, la que da fuerza. Quiero volver a sentir eso, dijo Toño. Quiero sentir que estoy corriendo, aunque sea en una silla. Lupita sonrió, con toda el alma, y empezó a empujar más rápido, con más ganas. El viento golpeaba la cara de Toño. Sus manos se aferraban a los descansabrazos de la silla. Su corazón latía más rápido, a 1000 por hora, y por un momento, un breve momento glorioso, inesperado, Toño sintió que volaba, como un pájaro. Los días siguientes establecieron una rutina sagrada. 5 am, Lupita despertaba a Toño con un beso. 5:30 am, desayuno ligero para campeones, plátano, agua, una barra de granola. El 6 am, salían al parque antes de que amaneciera, con el sol saliendo. 6 a 7:30 am, entrenamiento, distancia creciente cada día, sin rendirse. 8 am, regreso a casa, ducha, cambio de ropa y a empezar el día. 9 am, Lupita se iba a chambear a casa de Don Chente. Toño se quedaba solo, pero ya no solo con el techo, solo con pensamientos diferentes, positivos, pensamientos de metas, alcanzables, pensamientos de posibilidades, infinitas, pensamientos de un futuro que había creído muerto, pero revivió. El día 10 de los 20, algo mágico ocurrió. ¡Increíble! Lupita y Toño estaban entrenando en el bosque de Chapultepec. A todo dar, habían recorrido 15 kilómetros. Ya casi la mitad. Toño estaba exhausto de estar sentado tanto tiempo, muy cansado. Lupita estaba exhausta de empujar, hecha polvo, pero seguían, sin darse por vencidos. Y entonces vieron algo, una aparición, otra silla de ruedas, otra persona empujando. Un señor de unos 60 años empujando a una señora de edad similar. Parecía su esposa, también entrenando, también corriendo, también soñando. Los 4 se miraron, no dijeron nada, solo asintieron. El saludo universal de aquellos que entienden lo imposible, un entendimiento mudo. Aquellos que saben que algunas metas no se miden en tiempo, sino en esfuerzo, se miden en amor, puro amor. Lupita siguió empujando, pero ahora sonreía. De oreja a oreja, ya no estaban solos. Había otros locos como ellos, acompañados en la locura. Otros soñadores, persiguiendo sus sueños. Otros luchadores, dando la pelea. Y eso hacía que la locura valiera la pena, valiera oro. El día 15, Sofía y Carlos vinieron a visitar a Toño, los hijos que había dejado de ver regularmente, con tristeza, los hijos que apenas lo reconocían en su estado deprimido. Ya casi no lo recordaban.
Pero ese día, Toño estaba diferente, muy cambiado, estaba afuera, estaba en la silla deportiva, estaba sudando, con ganas, estaba vivo. «Papá», preguntó Sofía con ojos enormes, «¿qué estás haciendo?» «Entrenando», respondió Toño. «Tu tía y yo vamos a correr una carrera de resistencia». Sofía no entendía, Carlos tampoco, pero vieron algo en los ojos de su padre que no habían visto en años. Una nueva luz, vieron esperanza, vieron al papá que recordaban antes del accidente, al que tanto querían. «¿Puedo empujarte yo también?», preguntó Sofía. Toño miró a Lupita. Lupita asintió. Sofía, de 8 años, puso sus pequeñas manos en la silla y empezó a empujar, con toda su fuerza. No llegó lejos. Era demasiado pesado para ella, pero lo intentó, con todas sus fuerzas, y el intento era todo lo que importaba. Ese es el punto. Carlos, de 5 años, corrió al lado de la silla, gritando, con todas sus fuerzas, animando, a todo pulmón: «¡Vamos, papá, tú puedes, vamos!». Toño lloró ese día, no pudo evitarlo, pero no de tristeza, para nada, de algo que había olvidado que existía, un sentimiento nuevo, de alegría, puro gozo. El día 18, Laura vino a recoger a los niños y vio algo que no esperaba, quedó impactada. Vio a Toño afuera, vio a Toño sonriendo, vio a Toño siendo padre de nuevo, un padre presente. No dijo nada, solo miró, y algo en su rostro cambió, algo que parecía culpa, algo que parecía arrepentimiento, algo que parecía duda. ¿Había hecho bien en irse o había huido de algo que todavía podía salvarse? El día 19, Lupita hizo la última prueba, 42 kilómetros, la distancia completa. Salió a las 4:00 am, regresó a las 8:30 am, 4 horas y 30 minutos. Su rodilla estaba destruida, apenas podía caminar, pero lo había logrado. Sabía que podía hacerlo. «Mañana es el día», le dijo a Toño esa noche. «Mañana cruzamos la meta juntos». Toño la miró. «¿Y si no lo logramos?», preguntó. Lupita sonrió. «Entonces habremos intentado», respondió. «Y eso ya es más de lo que la mayoría hace». Esa noche, ninguno de los dos durmió. Toño no podía dejar de pensar en la meta, en lo que significaría cruzarla, en la persona que sería después. Pensó en todo lo que había perdido en 3 años, sus piernas, su esposa, la custodia de sus hijos, su trabajo, su dignidad, su razón de vivir, pero también pensó en lo que estaba ganando, una hermana que lo amaba más allá de toda lógica, una segunda oportunidad, una meta que cruzar. Lupita no podía dejar de pensar en su rodilla, en lo que pasaría si colapsaba a mitad del camino, en lo que le diría a Toño si fallaba. Pensó en todos los obstáculos que habían enfrentado, los 147 días de entrenamiento secreto, los 4 meses de ahorro, las 4:30 am de soledad y dolor, la compra de la silla, la revelación a Toño, los 20 días de entrenamiento juntos. Habían llegado tan lejos, demasiado lejos para fallar ahora, pero el miedo seguía ahí, silencioso, constante, esperando. A las 2:30 am, Lupita se levantó, fue al cuarto de Toño, lo encontró despierto, mirando el techo, pero no como antes. Antes miraba el techo con ojos vacíos, ahora miraba el techo con ojos llenos, llenos de miedo, llenos de esperanza, llenos de todo lo que significa estar vivo de verdad. «No puedo dormir», dijo Toño. «Yo tampoco», dijo Lupita. «¿Y si no lo logramos?», preguntó Toño. Lupita se sentó en la orilla de su cama, le tomó la mano como cuando eran niños. «Entonces habremos intentado», dijo. «Y eso ya es más de lo que la mayoría hace». Toño sonrió, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. «Gracias, hermana, por todo». Lupita le apretó la mano. «Guárdame las gracias para la meta», dijo.
Las vas a necesitar cuando estemos llorando como bebés. Ambos rieron, una risa nerviosa, una risa real, una risa que llevaba 3 años esperando salir. Pero cuando el reloj marcó las 3:00 AM, ambos se levantaron, ambos se vistieron, ambos se miraron y ambos dijeron lo mismo: vamos a hacerlo. Toño no hablaba mucho durante los entrenamientos, pero empezaba a cambiar, empezaba a comer, empezaba a dormir mejor, empezaba a mirar hacia adelante en lugar de hacia el techo. Y un día, mientras Lupita lo empujaba por un parque, Toño dijo algo que ella nunca olvidaría: gracias, hermana, por no dejarme morir. Lupita siguió corriendo, pero las lágrimas caían. Día 145, 2 días antes de la carrera de resistencia. Don Chente Herrera tomó una decisión. Iba a estar en la meta, iba a ver a Lupita y Toño cruzar, iba a enfrentar lo que había hecho, iba a pedir perdón, aunque no lo mereciera, aunque llegara 3 años tarde, aunque nada pudiera cambiar el pasado, porque las metas importantes no son solo para los corredores, también son para los cobardes que finalmente deciden dejar de serlo. Día de la carrera de resistencia, primer domingo de diciembre, 4:30 AM, lluvia torrencial. Lupita y Toño estaban en la línea de salida, 8,000 corredores a su alrededor, pero en la categoría silla de ruedas asistida solo había 3 sillas, 3 sueños, 3 metas imposibles a punto de intentarse. Toño miró a su hermana. ¿Lista?, preguntó. Lupita miró la lluvia, miró los 42 kilómetros que tenía por delante, miró su rodilla que ya dolía antes de empezar y sonrió. Nací lista, dijo. A las 5:00 AM sonó el disparo de salida y Lupita empezó a correr. Los primeros kilómetros fueron enérgicos. Kilómetro 1. Lupita encontró su ritmo. Sus piernas recordaban el asfalto. Su cuerpo recordaba el movimiento. Aunque habían pasado 5 años, el cuerpo de un corredor nunca olvida. Kilómetro 3. La lluvia empezó a caer más fuerte, pero la lluvia no importaba. La lluvia era solo agua, y el agua no detiene a los que tienen una misión. Kilómetro 5. Pasaron el primer puesto de hidratación. Lupita tomó un vaso de agua sin detenerse. Le pasó otro a Toño. Siguieron adelante, sin pausas, sin dudas. Kilómetro 7. Otros corredores empezaron a notar la silla. Algunos miraban con curiosidad, algunos miraban con lástima, pero la mayoría miraba con respeto, porque reconocían lo que estaban viendo, reconocían el sacrificio en cada empujada, reconocían el amor en cada paso, reconocían la locura hermosa de intentar lo imposible. La adrenalina ayudaba, la emoción ayudaba, los gritos de los espectadores ayudaban. Toño iba en la silla con los ojos cerrados, sintiendo el viento, sintiendo la lluvia, sintiendo el movimiento. Por primera vez en 3 años se sentía vivo. Kilómetro 10. Todo bien. Lupita mantenía buen ritmo. Su rodilla protestaba, pero era manejable. Toño empezaba a sonreír. Los otros corredores les gritaban ánimo. Todo iba según el plan. Kilómetro 21. Media carrera de resistencia, y entonces pasó. La rodilla de Lupita crujió. Un sonido horrible, un dolor agudo. Casi cae, casi se detiene, casi se rinde. Toño lo sintió. Sintió que el ritmo cambió. Sintió que algo estaba mal. Para, hermana, dijo. Detentes, esto no vale la pena. Lupita siguió corriendo, cojeando, pero corriendo. No vine aquí para parar, dijo. Vinimos a cruzar una meta y la vamos a cruzar. Kilómetro 30. Lupita apenas podía caminar. Cada paso era agonía. Cada metro era una batalla, pero seguía. Los espectadores empezaban a notar. Veían a esta mujer destruida empujando una silla de ruedas. Veían la determinación en su rostro. Veían las lágrimas mezcladas con lluvia y empezaban a aplaudir, empezaban a gritar su nombre. Lupita, Lupita, Lupita. Sin saber lo apropiado que era ese nombre en ese momento,
Kilómetro 35. Lupita caía de rodillas, se levantaba, caía de nuevo, se levantaba de nuevo. Toño lloraba en la silla. «Basta», gritaba. «Por favor, basta. No quiero que te destruyas por mí». Lupita se detuvo. Por primera vez en 35 kilómetros, se detuvo en seco. Caminó hasta el frente de la silla con paso firme. Miró a Toño a los ojos, directamente. «Escúchame, Toño», dijo Lupita con voz suave pero decidida. «Hace 3 años dejaste de vivir, dejaste de sonreír, de buscarle el lado bueno a las cosas, dejaste de intentar siquiera, te rendiste. Pero yo no dejé de creer en ti, ni un solo día. Y hoy faltan 7 kilómetros, 7 kilómetros, para demostrarte que las metas imposibles solo existen hasta que alguien decide partirse el alma para alcanzarlas. Así que cállate, Toño, cállate y déjame terminar lo que empecé por ti». Lupita regresó a la parte trasera de la silla con nuevas fuerzas y empezó a empujar de nuevo, con todo su ser. Kilómetro 40. 40. Lupita cayó por una última vez. ¡Ay, Dios! Sus rodillas golpearon el asfalto mojado, con un golpe seco. Sus manos temblaban incontrolablemente, luchando por agarrarse a algo. Su cuerpo entero, gritaba que se detuviera. «Ya no puedo más», pero se levantó como un resorte, una vez más, como una guerrera, y empezó a correr de nuevo. Los últimos 2 kilómetros fueron eternos, inagotables. Cada paso era un milagro, un acto de fe. Cada metro era una victoria, una conquista personal. Cada segundo era una batalla ganada contra lo imposible, contra todo pronóstico. Y entonces la vieron. La meta, a 200 metros, nada más, a 100 metros, casi, a 50 metros, ya la tocamos. Toño levantó los brazos. Al fin, por primera vez en 3 años, levantó los brazos hacia el cielo, como agradeciendo a la vida, y gritó con todas sus fuerzas: «¡Lo logramos! ¡Sí se pudo!». Lupita empujó con las últimas fuerzas que le quedaban, con todo su corazón. Cruzó la línea de meta. 4 horas, 17 minutos, 42 segundos, un nuevo récord, y colapsó, se derrumbó, colapsó en el suelo mojado, rendida pero feliz. Su cuerpo ya no respondía, estaba agotado. Sus piernas ya no sostenían, ya no daban para más. Su rodilla finalmente se había rendido, después de tanto esfuerzo. Pero no importaba, ya nada importaba excepto una cosa, una sola cosa. Habían cruzado. Sí, Señor, habían llegado, lo habían conseguido, lo habían logrado. Era un hecho. Lupita estaba en el suelo, llorando, riendo, temblando, todo al mismo tiempo, llorando de dolor porque el cuerpo dolía, llorando de alegría porque el alma sonreía, llorando de alivio porque la misión se había cumplido, llorando porque 147 días de sacrificio, casi 5 meses, finalmente tenían un resultado glorioso. Llorando porque su hermano, su hermanito, había cruzado una meta que todos decían imposible. Nadie creía en él. Llorando porque en ese momento, tirada en el asfalto mojado, se dio cuenta de algo muy importante. Su padre estaría orgulloso, muy orgulloso. Donde sea que estuviera, la estaría mirando con una sonrisa inmensa, porque ella había hecho lo que él siempre le enseñó. Siempre. Había convertido el dolor en movimiento, en impulso. Había convertido la desesperación en esperanza, en luz. Había corrido cuando el mundo decía que se detuviera, cuando todos le decían que era imposible. Toño gritaba desde la silla, lleno de emoción. Sus brazos seguían levantados hacia el cielo, como un campeón. La lluvia caía sobre su rostro,
refrescándolo, pero no importaba. Ya nada importaba. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia como bendiciones del cielo, y por primera vez en 3 años eran lágrimas de alegría, de pura felicidad. Lo logramos, hermana, lo logramos. Sí se pudo, repetía esas palabras una y otra vez, sin parar, como si no pudiera creerlas, como si fuera un sueño, como si necesitara decirlas para que fueran reales, para convencerse de que era verdad. Lo logramos, sí se pudo. Los otros corredores que pasaban se detenían a mirar, con curiosidad. Algunos aplaudían, bravo, bravo. Algunos lloraban, de pura emoción. Algunos se arrodillaban junto a Lupita para ayudarla a levantarse. ¡Qué buena gente! Pero ella no quería levantarse, no todavía, no todavía. Quería quedarse ahí un momento más, un ratito más. Quería absorber el momento, vivirlo a plenitud. Quería grabarlo en su memoria, para siempre, por los siglos de los siglos. 4 horas, 17 minutos, 42 segundos. Grábense ese tiempo, el tiempo que tomó lo imposible, lo que parecía imposible, el tiempo que tomó demostrar que el amor no tiene límites. El amor todo lo puede. El tiempo que tomó darle a Toño la única cosa que necesitaba, lo que realmente necesitaba, una meta cruzada, un triunfo, una razón para seguir viviendo, una nueva ilusión, una prueba de que todavía servía para algo, que aún tenía mucho que dar. Los paramédicos llegaron corriendo al rescate. Los espectadores aplaudían, con ganas. Los otros corredores se detenían a mirar, con admiración, y entre la multitud, un hombre caminaba hacia ellos, un hombre misterioso, un hombre de 54 años, con el cabello canoso, un hombre con lágrimas en los ojos, muy emocionado, un hombre que había estado esperando en la meta desde las 4 de la mañana. Madruguísima, don Chente Herrera, magnate de la construcción. Lupita lo vio acercarse, con asombro. No entendía, no comprendía nada. ¿Qué hacía su patrón aquí? ¿Por qué? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué? ¿Por qué la miraba de esa forma, tan intensamente? Don Chente se arrodilló junto a ella, con humildad, junto a Toño, con respeto, y dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Nada parecido. Toño, dijo don Chente con voz temblorosa, mi nombre es Chente Herrera. Don Chente Herrera, soy el dueño de la constructora donde trabajabas. Soy el responsable, directo, del andamio que te destruyó la vida, y vengo a pedirte perdón de todo corazón. Silencio. Un silencio abrumador. Absoluto silencio. No se oía ni una mosca. Toño miró a don Chente, atónito. Lupita miró a don Chente, desconcertada. El mundo entero pareció detenerse, como si el tiempo se hubiera congelado. Don Chente continuó, con la voz entrecortada. Su voz temblaba, sus manos temblaban. Estaba muy nervioso, todo su cuerpo temblaba, con el peso de 3 años de culpa, finalmente saliendo, liberándolo. Hace 3 años, ignoré los reportes de seguridad, no les hice caso. Mis trabajadores me dijeron que el andamio estaba defectuoso, peligroso. Me lo dijeron 3 veces, 3 veces, y 3 veces les dije que lo arreglaríamos después, que no era prioridad, que el cronograma era más importante, que no podíamos retrasarnos. Prioricé el dinero sobre las vidas de mis trabajadores. Me arrepiento tanto. Prioricé mi agenda sobre tu futuro. ¡Qué error tan grande! Prioricé ser eficiente sobre ser humano. ¡Fui un idiota! Y cuando caíste, no fui a verte al hospital. Me avergüenzo de mi actitud. No fui a pedirte perdón. No tuve el valor. No fui a enfrentar lo que había hecho. Fui un cobarde. Pagué la indemnización mínima legal. Una miseria.
Una miseria, apenas para medio comer 120,000 pesos, como si tu vida valiera eso. Tu vida vale más, como si tus piernas valieran eso. Tus piernas son invaluables, como si tu futuro valiera eso. Tu futuro es lo más importante. Cerré el caso así de fácil. Seguí con mi vida, como si nada hubiera pasado, o eso intenté. Intenté olvidarme de todo, pero la culpa no se va cuando la ignoras. Nunca se va, se acumula y te pesa, se pudre y te corroe. Se convierte en algo que te carcome desde adentro, que te destruye. He vivido con esa culpa cada día desde entonces, cada maldito día. Cada vez que me sentaba en mi escritorio, pensaba en ti. Siempre estabas en mi mente. Cada vez que caminaba por mis obras, pensaba en ti. Me recordabas mi error. Cada vez que me miraba al espejo, veía a un cobarde, un ser despreciable. He querido pedirte perdón. Cada día desde entonces, lo he deseado con toda mi alma. He escrito esa carta de disculpa 100 veces. Cientos de veces, y 100 veces la rompí. No me atrevía a entregártela, porque sabía que no la merecía. No soy digno de tu perdón, que tu perdón era demasiado para pedirlo. Es demasiado grande para mí, pero fui cobarde, un miserable cobarde. Hasta hoy, hasta este día. Toño no dijo nada. Estaba en shock, no podía. Las palabras no salían. Se le había hecho un nudo en la garganta. Don Chente sacó un sobre de su bolsillo. «Con cuidado, adentro hay un cheque, por 2 millones de pesos», dijo. «Una carta de disculpa, que escribí con mis propias manos, y una oferta de trabajo adaptado en mi empresa. Si alguna vez quieres volver, las puertas están abiertas para ti. Pero sé que nada de esto cambia lo que hice, lo sé. Sé que nada de esto te devuelve tus piernas, es imposible. Sé que probablemente no merezco tu perdón, soy consciente de ello. Solo quería que supieras que lo siento de verdad, que todos los días lo siento. Me arrepiento profundamente, que verte cruzar esa meta hoy me ha dado más esperanza de la que he tenido en años. Me has inspirado». Don Chente puso el sobre en las manos de Toño. Con respeto, se levantó lentamente y empezó a alejarse, cabizbajo. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, Toño habló. «Al fin, Santiago, Don Chente». Don Chente se detuvo. En seco, se dio la vuelta. Con curiosidad, Toño lo miró, con ojos que brillaban, por primera vez en 3 años. Un nuevo brillo. «No necesito tu dinero», dijo Toño con firmeza. «Lo que necesitaba era cruzar esa meta. Y ya lo hice. Y mi hermana me la dio. Ella me ayudó. Pero si realmente quieres redención, usa ese dinero para que otros crucen la suya. Ayuda a quien lo necesite». Silencio. Otra vez, Don Chente asintió. Con la cabeza, las lágrimas caían, sin control. Lupita miraba, sin poder creer lo que estaba pasando. Era un sueño. Y en ese momento, en medio de la lluvia, en medio del dolor, en medio de todos, en medio de la tormenta, algo nuevo nació, una nueva esperanza. 6 meses después, el final de esta historia, Fundación Meta Posible, un sueño hecho realidad, creada por Don Chente Herrera, dirigida por Lupita González, con Toño González como coordinador de entrenamientos. La fundación donaba sillas de ruedas deportivas a personas con capacidades diferentes, entrenaba asistentes para carreras de resistencia, organizaba carreras inclusivas en todo México. En el primer año, donaron 50 sillas, en el segundo, 100, en el tercero, 200. 50 personas con capacidades diferentes cruzaron metas de carreras de resistencia con la ayuda de la fundación. 50 sueños que parecían imposibles se hicieron realidad.
50 Toños y Lupitas encontraron su propia versión de esperanza. Lupita González se sometió a cirugía de rodilla, pagada por Don Chente. Claro que sí, la operación fue un éxito. Volvió a correr, no tan rápido como antes, no tan lejos como antes, pero corría y ahora dirigía un equipo de 20 entrenadores que ayudaban a otros a hacer lo que ella había hecho. ¡Qué chingonería! Toño González recuperó a sus hijos. Laura vio el cambio, claro que lo vio. Vio cómo Toño volvía a vivir, vio cómo sus ojos brillaban de nuevo, como antes, y aceptó custodia compartida. Sofía y Carlos pasaban 3 días a la semana con su padre. 3 días de risas, jajaja, 3 días de historias, cuéntame otra. 3 días de un hombre que había vuelto de entre los muertos. Un milagro. Toño completó 3 carreras de resistencia más en los siguientes 2 años. La segunda carrera fue en Monterrey. Ándale, tiempo, 4 horas 35 minutos. Más lento que la primera. Pero no importaba, porque Sofía y Carlos estaban esperando en la meta. Sus retoños, los hijos que había dejado de ver. ¡Qué dolor! Los hijos que ahora lo miraban con ojos llenos de orgullo. Ese es mi papá. La tercera carrera fue en Guadalajara. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Tiempo, 4 horas 12 minutos. Más rápido que las anteriores. Órale, porque Laura estaba en la meta. Su ex esposa, la mujer que lo había dejado hace 2 años. ¡Uy! La mujer que ahora lo miraba diferente. La mujer que después de la carrera le dijo que quería intentar de nuevo. ¡Qué bonito! La cuarta carrera fue en la Gran Tenochtitlán, en el mero corazón de México. Exactamente 1 año después de la primera, el mismo recorrido, el mismo clima lluvioso, pero una persona diferente. En la silla, un Toño diferente, un Toño que ya no decía, ya no la hago, un Toño que ahora decía, puedo con todo, siempre con Lupita, empujando, siempre cruzando la meta, juntos, siempre llorando al final, porque algunas lágrimas no son de tristeza, son de gratitud. Gracias, Dios mío, son de victoria, lo logramos, son de amor. Te amo. Don Chente Herrera vendió el 40% de su empresa. ¡Qué generoso! Redujo su horario de trabajo de 16 horas a 8. Donó 5 millones de pesos a la fundación. Un dineral. Implementó la política de seguridad más estricta de la industria. 0 andamios defectuosos en 3 años. 0 accidentes en sus obras. 0 familias destruidas. Gracias a Dios. 0 culpas nuevas que cargar, qué alivio. Y cada domingo, Don Chente iba al cementerio a visitar a Elena. Le contaba todo, la fundación, las carreras de resistencia, la redención. Le decía que finalmente estaba haciendo lo correcto, que finalmente estaba siendo la persona que ella siempre supo que podía ser, que finalmente estaba viviendo, no solo existiendo, sino viviendo de verdad, con ganas. Hoy, la Fundación Meta Posible opera en 12 ciudades de México: la Gran Tenochtitlán, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Mérida, Querétaro, Cancún, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz. 12 ciudades donde ahora hay personas cruzando metas que creían imposibles. ¡Ánimo! Se ha expandido a Guatemala, Colombia y España. ¡Qué orgullo! En Guatemala, 50 sillas donadas. En Colombia, 75 sillas donadas. En España, 100 sillas donadas. 3 países donde el sueño de Lupita sigue creciendo, imparable. 3 países donde el nombre de la fundación significa exactamente lo que dice: meta posible, porque todas las metas son posibles. Solo necesitan a alguien dispuesto a empujar. Éntrale.
500 sillas donadas en total, un montón, 500 personas que ahora pueden soñar con cruzar líneas de llegada, 500 toños que recuperaron la esperanza, que habían perdido. ¡Qué bendición! 200 carreras de resistencia, completadas por beneficiarios, 200 metas cruzadas que los médicos dijeron que nunca se cruzarían. ¡Ja! Les callaron la boca. 200 victorias contra lo imposible. Puro poder mexicano. 1000 familias impactadas. ¡Wow! 1000 hogares donde ahora hay esperanza. Es que chulada. 1000 mesas donde ahora se habla de posibilidades. A celebrar. 1000 corazones que volvieron a latir con fuerza, con ganas. Todo porque una muchacha que hacía la limpieza en casas ajenas decidió que su hermano iba a cruzar una meta. ¡Qué hermana tan rifada! Todo porque 147 días de dolor se convirtieron en una vida de propósito. ¡Qué transformación! Todo porque el amor no entiende de imposibles. Y cada vez que alguien cruza una meta, empujando a un ser querido en silla de ruedas, el espíritu de Lupita y Toño está ahí, recordándoles que las metas imposibles solo existen hasta que alguien decide que no lo son. Así se habla. Hay una foto que se ha vuelto famosa en la comunidad de corredores inclusivos. Una foto tomada en la meta de la carrera de resistencia de la Gran Tenochtitlán. Muestra a una mujer exhausta, empapada de lluvia, colapsada en el suelo. Muestra a un hombre en silla de ruedas, con los brazos al cielo. Muestra un reloj digital que marca 4:17:42. Y muestra algo más. Muestra esperanza, no la persona, la emoción. Muestra que el dolor se puede convertir en movimiento. Muestra que el amor se puede convertir en kilómetros. Muestra que las metas más importantes no se miden en tiempo, se miden en lágrimas, se miden en sacrificio, se miden en la decisión de no rendirse cuando todo parece imposible. Toño González tiene una frase que repite cada vez que entrena a alguien en la fundación. Dice así: mi hermana corrió 42 kilómetros con una rodilla destruida, no por una medalla, no por un tiempo, por mis ojos. Quería que mis ojos brillaran de nuevo, y lo logró. Así que, cuando sientas que no puedes más, recuerda esto: alguien, en algún lugar, está dispuesto a destruirse por ti. Lo mínimo que puedes hacer es intentar. Ánimo. Y si nadie está dispuesto, sé tú esa persona para alguien más. Porque las metas imposibles se cruzan paso a paso, lágrima a lágrima, kilómetro a kilómetro. Y cuando finalmente llegas, cuando finalmente cruzas esa línea, entiendes algo que ningún cronómetro puede medir. Entiendes que no corrías solo, nunca corrías solo. Y esa es la meta, que realmente importa. Cruza tu meta, aunque duela, aunque llueva, aunque todos digan que es imposible, porque alguien siempre está esperándote del otro lado, y ese alguien merece verte llegar. Una última cosa: hay una foto que circula en internet, una foto de una mujer exhausta cruzando una meta, una foto de un hombre en silla de ruedas con los brazos al cielo, una foto de un reloj marcando 4:17:42. Esa foto ha sido compartida millones de veces, ha inspirado a miles de personas a intentar lo imposible, ha recordado al mundo que el amor no tiene límites. Viva el amor. Y debajo de esa foto, siempre está el mismo comentario, siempre la misma pregunta: ¿quién es ella? Y la respuesta es invariablemente la misma: ella es Lupita y él es Toño, y juntos lograron cruzar una meta que nadie, en su sano juicio, creía posible. Porque eso es lo que hace el amor, ¿sabes? Convierte lo imposible
en inevitable. Convierte el dolor en movimiento, convierte las lágrimas en combustible y convierte a personas comunes y corrientes en héroes. No héroes con capas extravagantes, no héroes con poderes sobrehumanos, héroes con rodillas destrozadas y corazones intactos, héroes que siguen empujando cuando el mundo entero les grita que se detengan, héroes que cruzan metas cuando todos los demás sentencian que no se puede. Tú también puedes ser ese héroe, ¿sabes? Tú también puedes empujar a alguien hacia su propia meta. Tú también puedes transformar el dolor ajeno en un impulso incontenible. Solo necesitas decidirlo. Solo necesitas empezar. Solo necesitas dar el primer paso y luego el segundo y después el tercero, hasta que esos 42 kilómetros se conviertan en una línea cruzada, hasta que lo imposible se materialice en posible, hasta que tú también tengas una foto que inspire al mundo. Cruza tu meta, hoy, ahora, porque créeme, alguien te está esperando del otro lado, y ese alguien merece verte llegar, merece verte triunfar.